Amado Dios, te doy gracias por este día, gracias por poder estar en comunión con los hermanos para alabar y bendecir tu nombre en este tu día, Señor, y decirte gracias por tan grande misericordia, Señor. Bendigo a los hermanos que nos están escuchando, porque este es el día del Señor, que lo tenemos que alabar y bendecir y saber que Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Por eso en la Biblia el Salmo 33, versículo 20, dice: nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Eres
Damos gracias a Dios por poder estar juntos nuevamente y oramos en este sentido al momento de recibir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogar que tú hables a nuestro corazón, que la palabra que ha de ser sembrada traiga fruto para tu gloria, que sea lo que estamos necesitando para nuestra reflexión, para ver las bendiciones que tenemos en medio de la crisis, pero las bendiciones que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta época de cuarentena se nos ha invitado a que hagamos una huerta. Muchos nos han dicho, bueno, aprovechemos y ayudemos a la economía del hogar haciendo una huerta. Si tenemos algo de tierra en el fondo o en algunas macetas, en realidad todos tenemos una huerta, pero la huerta que el Señor nos invita a mirar es una huerta de acciones, de personas, de relaciones. Y leemos en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada cual someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado de la palabra, en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Sí, en esta época de cuarentena también, nosotros tenemos nuestra propia huerta de relaciones, de personas, donde hemos sembrado para la carne o hemos sembrado para el espíritu, y donde ya cosechamos, tanto para la carne o para el espíritu. Y aunque pareciera haber alguna contradicción, el Señor nos invita a ver la responsabilidad de cada uno, pero a ver con la expectativa de que hemos de recibir fruto. Cosechamos lo que sembramos. Y en esta época de cosecha, en épocas de crisis, nosotros tendríamos que mirar a ver qué es lo que estamos recibiendo, qué estamos teniendo en nuestra vida, que podamos darle gracias a Dios, o si son simplemente quejas y lamentos. En la palabra de Dios, en este versículo, estos versículos que hemos leído, nos está diciendo que miremos a nuestro alrededor, miremos lo que tenemos, que miremos lo que estamos cosechando. Porque, en primer lugar, cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Y si no tenemos una muy buena cosecha, quizás es porque no hemos sembrado para bien. El apóstol Pablo está diciendo en lo que pareciera ser una contradicción. Primero dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Y después dice, cada uno llevará su propia carga. En realidad son dos términos distintos. Hay ocasiones en que tenemos problemas y necesitamos ayuda de otros hermanos especialmente. Y habla cuando uno ha caído en el pecado, cuando uno está padeciendo alguna crisis económica o material, si tiene situaciones difíciles en lo emocional, en lo espiritual, en todo sentido y en todo orden, que podamos ayudarnos, así como Cristo nos ayudó. Y esto es la excepción, esto es la anormalidad, cuando hay alguna situación que supera nuestras fuerzas y que no ha de ser permanente. Pero por otro lado, cada uno llevará su propia carga, la carga de la normalidad, las cargas normales, las situaciones de la vida que tenemos que asumir como propias y decir, ¿será que lo que estoy viviendo lo estoy viviendo por una crisis personal momentánea o es porque yo no he sembrado y ahora no tengo nada para cosechar? ¿Será que estoy solo, sola, olvidado de otros porque no he sembrado? Y la ley de la siembra y de la cosecha es esta: cosechamos lo que sembramos, y si no sembramos, no esperemos el cosechar. Por eso dice aquí la palabra, cada uno someta a prueba su propia obra. Y esta es una invitación. Y si estamos sembrando para otros, lo hermoso de este pasaje, de esta porción, nos habla de la libertad en la que estamos para sembrar como queramos y que vamos a cosechar si sembramos para el Espíritu, si sembramos en buenas relaciones. A ver, ¿qué es lo que sembramos? Cuando hablamos, decimos sembramos para el Espíritu. No es solamente el de la lectura, la siembra. Muchas veces se ha hablado de la siembra como la palabra. En la parábola del sembrador también se nos dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó sobre el terreno duro, parte entre piedras, en tierra que no tenía mucha profundidad, parte cayó entre espinos y parte cayó en tierra fértil. Y nos invita el Señor a que nuestro corazón, en esa parábola, que nuestro corazón sea un terreno cultivado para recibir la palabra de Dios y para producir abundantemente, 30, 60 o a 100 por uno. La semilla es la palabra. Las semillas son las oraciones. ¿Cuántas veces oramos por los hermanos, por los conocidos, por los que aún no tienen al Señor? ¿Cuántas veces oramos por la situación del país, nuestra propia vida, pero interesándonos por los demás en general? ¿Cuántas veces accionamos, obramos por otros, para sembrando amor, dando algún testimonio con algo de abrigo, de alimento, lo que tengamos a mano nosotros para dar? Y esto es una de las tareas de la iglesia. El mismo simbolismo de la siembra lo tomó el apóstol Pablo cuando escribía a los Corintios, y él decía que el que siembra escasamente cosechará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y estaba hablando de la ofrenda que estaba juntando para el pueblo de Israel, que estaba pasando hambre en Palestina. Pero no solamente habla de ofrenda, muchas veces tomamos esta expresión al hablar de la ofrenda, porque Dios ama al dador alegre, todo lo que está implícito en este pasaje de 2 Corintios, pero va mucho más allá. El sembrar es para cosechar frutos para vuestra justicia, dice Dios en 9:10, 2 Corintios 9:10. Y el sembrar en el Espíritu no tiene tan solo que ver con poner una ofrenda,
desinteresadamente, sino con poner una ofrenda con alegría, pero poner de nuestro tiempo también por otros, de poner nuestro amor en otros, de poner los bienes que tenemos en otro, según lo que nosotros tenemos para dar, según lo que nosotros hayamos sido bendecidos. Es aportar en esto del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto es también sembrar para el Espíritu. Ayudar o compartir la tarea entregando al Espíritu para que Él obre en nosotros todas aquellas cosas que son para bien, que de última son también las que vamos a cosechar si las sembramos, porque esto dice, sembramos lo que cosechamos y no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. No se recogen uvas de los espinos, dice el Señor en Mateo 7:16, ni se recogen higos de los cardos. Nuestras palabras diríamos en un refrán popular, no le pidas peras al olmo. No podemos. Y si algunos no somos de los que hemos sembrado en frutos de justicia, no esperemos recibir amor cuando no hemos sembrado amor. Si no hemos sembrado perdón y misericordia, no esperemos cosechar perdón y misericordia de otros, pero si lo hemos hecho, tengamos por seguro que Dios nos va a bendecir con este fruto de lo que hemos sembrado y a lo que nos hemos dedicado. Quizás ustedes han escuchado de Benjamin Franklin. Él, en una ocasión, el presidente, quien fuera presidente de los Estados Unidos, en una ocasión recibió una escoba de la India. Y cuando él vio esa escoba y la tuvo en sus manos, notó que en la paja de la escoba había semillas. Que esto que se producía para hacer escobas allá en la India y que le habían regalado, tenía semillas. Y Franklin las retiró y las sembró y dio fruto. Y esa semilla que sembró trajo más fruto. Y él repartió entre sus amigos. Y este fue el principio de la industria de la fabricación de las escobas americanas. Por una semilla que recibió y que compartió. Me hace acordar a algunas de las hermanas que cuando van de visita a algún lado, enseguida entran a mirar a ver qué gajito de una planta pueden llevar para sembrar y la otra le convida algún gajito porque prende de gajo o prende de semilla o de lo que fuere. Bueno, esas son las acciones y vamos a cosechar nosotros de lo que nosotros hemos sembrado. Cosechamos de lo que sembramos y no cosechamos si no sembramos. Pero el punto es, en este pasaje, el énfasis del Señor. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que lo que hemos sembrado vamos a segar. Esta es la expectativa que tenemos. Este es para cosechar un buen fruto. Si simplemente hemos sido contenciosos y nos ha caracterizado las obras de la carne, vamos a cosechar también del fruto de la carne, peleas, discusiones, disensiones, y vamos a vivir en todo ese ambiente del que muchas veces muchas personas no quieren salir. Segundo lugar, cosechamos más de lo que sembramos. Hay una división que hace el pastor Charles Stanley que dice, cosechamos lo que sembramos, cosechamos mucho más de lo que sembramos, cosechamos después de haber sembrado.
cosechamos más de lo que sembramos. No es todo el trabajo mío. El trabajo mío podrá ser sembrar, pero cosechamos mucho más de lo que nosotros sembramos. Tenemos aquí un adorno que puso Ana María de las flores del manzano que tenemos en el patio de nuestra casa. Alguien dijo, es más fácil ver cuántas manzanas hay en un árbol que ver cuántos árboles hay en una manzana. Mientras la ruedita gira y estamos pensando lo que quiere decir. Si fuéramos al árbol, al manzano atrás en nuestra casa, podríamos ver en su momento cuántas manzanas hay. Pero si sacamos una manzana y pensamos en sembrarla y todas las manzanas que vendrán a continuación de esta, es mucho más difícil ver cuántos, casi imposible sería. Y esa es la realidad. A veces vemos poco fruto, pero vemos en lo que podemos sembrar, no alcanzamos a dimensionar el crecimiento exponencial y hasta dónde puede llegar lo que hemos sembrado. Y cuántos árboles hay entonces en una manzana. Esta era la enseñanza de la parábola del sembrador. La semilla que cae en terreno fértil, trae a 30, 60 o a 100 por uno. Esto es lo que decía también el Señor cuando hablaba de la semilla que cae en la tierra y que después produce el tallo y después la espiga y después el grano lleno ahí en la espiga. Muchos granos. Y así es una gran cantidad de granos. Y esto era lo que nos invitaba el Señor a hacer. Porque vamos a cosechar lo que sembramos, lo poco que sembramos, que en manos del Señor se multiplica exponencialmente. Porque esto, al fin y al cabo, es algo que nosotros hacemos de sembrar, pero la semilla tiene fruto en sí y es obra del Espíritu. Este es el fruto del Espíritu, es fruto del Espíritu y tiene como fruto un crecimiento gradual, progresivo, pero es seguro. Siempre que nosotros sembremos y estemos mostrando amor y entregando amor en esas acciones, vamos a cosechar. Y esta es la esperanza. Porque a veces hemos trabajado y nosotros decimos en nuestra libertad por trabajar, porque somos libres para trabajar, y en quién sembramos. Y hemos dedicado tiempo a muchas personas. Y dedicamos tiempo a personas que en ocasiones se alejan, dejan de asistir a las reuniones, rechazan al Señor. Y nosotros decimos, hemos gastado tiempo, hemos perdido tiempo. ¿Dónde está todo lo que sembré, todo lo que invertí en estas personas? Y el Señor vuelve a decir, no nos cansemos de hacer el bien, pues que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y esto es, cosechamos último después de haber sembrado, después que hemos sembrado. Irá andando y llorando el que siembra con lágrimas, pero volverá con regocijo trayendo las gavillas. Y esto se ha aplicado a la predicación muchas veces, que vamos sembrando y llorando. ¿Cuántas palabras han sido sembradas? ¿Cuántas oraciones han sido sembradas? ¿Cuántas acciones han sido sembradas con lágrimas? Pero volveremos a encontrar el fruto con alegría para gloria de Dios, porque es fruto de Dios. Y aquí lo que nos está diciendo es que si nosotros sembramos un zapallo, lo sembramos ahora en primavera y sabemos que a fin del verano vamos a cosechar. Tiene un plazo. En 6 meses cosechamos un zapallo. Pero las obras de justicia y el fruto del Señor, los frutos espirituales, no tienen fecha
de cosecha. Tienen certeza de cosecha, pero no tienen fecha. No tienen un tiempo que uno dice, en esta fecha vamos a cosechar con absoluta seguridad. Sí que vamos a cosechar, pero no tiene fecha. Continuemos sembrando en nuestro amor. Bill Hybels tiene un relato, una experiencia que aconteció en su iglesia en ocasión de unos bautismos. Tuvieron una fiesta con muchos bautismos. Y mientras él volvía hacia el templo, encontró en una escalinata de la iglesia a una mujer llorando. Y lloraba desconsoladamente, lloraba y lloraba. Y el pastor se acercó y le dijo, ¿qué le pasa, hermana? Con tanta alegría que hay en el templo y usted está triste. Y ella le dijo, mi mamá se acaba de bautizar. Y el pastor le dijo, bueno, tendría que ser motivo de alegría, y lo es, Pero yo estoy pensando que hace 20 años que estoy orando por mi mamá, por este paso de fe en el bautismo. 20 años. Y en muchas ocasiones, a los 5 años, después de haber estado orando 5 años sin ningún resultado, yo decía, ¿será que esto sirve? ¿Que Dios alguna vez va a contestar? ¿Que mi madre va a aceptar al Señor como Salvador? Y volví otra vez a orar y continué orando. Y a los 10 años otra vez. Y a los 15 años otra vez. Y hace poco menos de un año también dije, ya estoy por cumplir 20 años de orar por mi madre y nunca hay una respuesta y estuve por abandonar todo. Gracias a Dios que no abandoné la oración por mi madre. Y este es el gozo de verla ahora. Pero ¿qué hubiera sido? Pensaba, si hubiera dejado de creer en esta promesa de Dios de que cosecharemos el fruto de lo que hayamos sembrado, después que hayamos sembrado. Dios tiene los tiempos y Dios es el que maneja los tiempos y Él siempre contesta, como alguien dijo, aunque no es un versículo de la Biblia, Dios no es deudor de nadie. Está implícito en la palabra de Dios que Dios cumple sus promesas, cumple todo lo que Él ha prometido. El libro de Malaquías tiene la triste experiencia, enseñanza del pueblo al que Dios les dijo, bueno, ustedes creen que la mesa del Señor no sirve para nada. Y el pueblo se asombra y dice, ¿por qué? Porque ustedes dicen, qué fastidio que es todo esto. Qué fastidio que es cantar para el Señor. Qué fastidio que es venir y orar para el Señor. Qué fastidio que es ofrendar para el Señor. Le presentamos cualquier animal ciego, manchado, total, para Dios. Y eso es pecado. Y es el momento en que a veces nos hemos cansado erróneamente de servir al Señor y de decir, ya los hermanos no responden. Señor Jesús en una ocasión también cuando descendió del monte de la transfiguración y se encontró con aquel episodio del joven poseído, el Señor dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Diciéndole a los discípulos, ¿cómo es que no aprenden? ¿Cómo es que no aprenden? Otra vez le dijo también a los discípulos cuando confundieron la enseñanza sobre la levadura. Dijo, ay, ¿cómo es que ustedes no razonan? Qué duros que son de corazón estas expresiones. Pero el Señor continuó. Y gracias a que el Señor continuó y continúa bendiciéndonos, es que nosotros estamos sirviéndole también. Y esta es la expectativa, que todo lo que hagamos, todos los creyentes, todo lo que sembremos, es eso lo que vamos a cosechar y que vamos a cosechar después de haber sembrado. Porque la palabra también es enfática en esto, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58.
vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hay ningún trabajo que sea en vano para el Señor. Trabajamos en medio de hermanos, pero estamos trabajando para el Señor. Y esto es muy importante. Es un principio que uno puede manejarse. No estamos sirviendo a los hermanos directamente. Estamos sirviendo a Dios en medio de los hermanos. Al dar un servicio de visitación, de oración, de predicación, de adoración, al guiar la alabanza, al llevar la palabra a alguien, lo estamos haciendo para Dios. Al recibir a alguien, al distribuir un alimento, al charlar, cada trabajo que lo hacemos entre personas, pero lo hacemos para el Señor. Y el apóstol se encargaba también de decir que hagamos todo para la gloria de Dios, porque es para la gloria de nuestro Señor, en medio de los hermanos que a veces nos rechazan, que a veces rechazan la palabra, que no responden al mensaje del Evangelio, que dan media vuelta y se van, o que están escuchando como hacía Herodes, que escuchaba de buena gana, pero nunca pasaba nada en relación con la fe en Cristo Jesús. Y alguna vez si dijimos, este trabajo o esto es como gastar pólvora en chimango, diciendo, no tiene sentido, es un gasto que no vamos nunca a recuperar. Nunca el trabajo para el Señor es en vano y siempre lo que sembramos lo vamos a cosechar a su debido tiempo, en su momento, y esperemos el poder cosecharlos. Lo vamos a cosechar. Eso es inevitable, que podamos verlo. Y quizás el llamado es para, concluyendo un poco, es en el pensamiento de cuántas veces hemos dicho, ya dejamos de orar por este hermano, ¿no? Porque hace tantos años que estamos orando, el Señor nos dice, orad sin cesar, y puso, por ejemplo, aquella viuda en la insistencia ante el juez para que nuestras oraciones se mantengan y continúen en el tiempo, porque pedid y se os dará, buscad y hallaréis y llamad y se os abrirá, es una promesa, pero no nos dice cuándo, pero sí nos dice que va a ocurrir. Y este es un mensaje especial para en esta libertad en la que estamos, que esperemos el fruto porque Dios lo ha prometido y que no dejemos del servicio al Señor. En la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, el Señor le está diciendo, has trabajado mucho, has probado en tu servicio un amor a mí, pero has dejado tu primer amor. Has dejado. Se agotó, se acabó el entusiasmo. Y a la iglesia en Tesalónica el apóstol Pablo dice, le habla de la fe, la esperanza y el amor. Y le dice de el trabajo de la fe, de las obras del amor y de la constancia en la esperanza, y que eso ha sido recompensado por Dios y ha sido respondido por el Señor. ¿Qué hemos abandonado en el trabajo a Dios y en la expectativa de que, no por cargos o por nombramientos que tengamos, pero sí en la tarea de enseñar, de hablar, de orar? ¿Qué hemos dejado? ¿Por qué hemos abandonado? Ese tiempo que nos hemos sentido heridos o mal y que hemos cesado de servir al Señor. Nunca nos llega el tiempo de jubilarnos del servicio a Dios, porque es un trabajo eterno y es para su gloria. ¿Qué estamos sembrando? Por allí, el que se aleja del servicio al Señor y de la oración y de la palabra, llega a constituirse en una persona amargada, triste, solitaria. Y eso es lo que cosechamos, porque lo que sembramos, lo cosechamos.
Hay una palabra también con la que queremos terminar en Hebreos, capítulo 6. Dice: cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Que sean estas palabras las que diga el Señor sobre nosotros. ¿Por qué? Cosechamos lo que sembramos. ¿Qué estamos cosechando? Cosechamos mucho más de lo que sembramos. Y cosechamos después que hayamos sembrado. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús queremos encomendar nuestra vida para objetivamente mirar qué es lo que estamos cosechando. ¿Qué tenemos en nuestro jardín, en nuestra huerta? Si hay flores, si hay frutos, o si hay espinos y cardos porque ni siquiera hemos querido cortar los espinos y los cardos y sacarlos. ¿Qué tenemos alrededor? ¿Cuál es la tentación de dejar de ser constantes en la siembra? Gracias porque tu palabra nos dice que si continuamos y permanecemos en la tarea, en el servicio, vamos a recibir el fruto a su debido tiempo. Y esto es lo que esperamos y lo recibimos como palabra tuya. En cada palabra que hemos sembrado, en cada acto de amor que hemos tenido, sabemos, porque tú lo dices, que hemos de recibir la bendición de la cosecha. Gracias por tu amor y por tu fidelidad para con nosotros, porque siempre nos amas, porque cada día es nueva tu misericordia y tu fidelidad para nosotros, porque nos has tenido paciencia y nos has amado hasta el fin. Guárdanos, que podamos ser de los que siembran, y si no hemos sembrado antes, que empecemos a sembrar para el fruto del Espíritu, y que si hemos sembrado y nos hemos agotado, que volvamos a renovar las fuerzas en ti, con más bríos, con más entusiasmo, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.